político que no tiene aspiraciones políticas no es político. En Guanajuato en línea, el arte de la política no es un espectáculo, es una forma de resolver problemas. ¿Quieres ser candidato y hacer posible lo necesario, pero no estás en los reflectores de Guanajuato en línea? ¿Sabes qué? Son chingaderas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Les saluda Manuel Quintanal. Bienvenidos a Guanajuato en línea. Somos televisión por internet. Sigan nuestras transmisiones a través de nuestra plataforma de Facebook y en YouTube como @GTO en línea. Hoy hemos estructurado un foro ciudadano para abordar el tema de políticas públicas con perspectiva de género. No se vaya, que se va a poner muy bueno, donde las participantes podrán exponer sus estadísticas, números y argumentos reales relacionados con este tópico. Les comento que auditorio, bienvenidos. El objetivo de este panel es dialogar y generar opiniones para que sea una forma de resolver problemáticas. Esta mesa de diálogo, lo aclaro, no es campaña a favor ni en contra de nada. Durante los próximos minutos exploraremos un texto importante a través de preguntas claves, seguido de un diálogo y réplicas con el más alto grado de respeto entre las juristas con tiempo limitado. Les platico así que el auditorio, antes de continuar, ¿cuál es la dinámica? Las juristas tendrán de 2 minutos y medio para contestar un tópico estatal y tendrán derecho a hacer réplicas de todo el programa que tendrán que utilizar a su conveniencia. Y después vamos con 3 tópicos municipales igual. Después entraremos una tómbola. Ya tienen en su mano un sobre con preguntas claves, preguntas comunes que tendrán que responder durante 2 minutos. Ahí no hay réplica. Tendrán 1 minuto para enviar su mensaje a cualquier persona. Y cerramos con una conclusión de este tercer foro ciudadano. Y bueno, Hoy, 14 de marzo, tengo el honor de contar con la presencia. Empezamos por aquel lado, por el lado derecho y su pantalla al lado izquierdo. Adelante, nombre, trayectoria y el mejor logro. Hola, ¿qué tal, Manuel? Pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta por estar en un panel, un diálogo, una charla entre mujeres admirables, que a lo largo de nuestras vidas hemos compartido muchas experiencias. Yo soy Claudia Martínez. Te voy a confesar algo, no me gusta mucho hablar de mí, simplemente soy Claudia, para ti, para todos, amiga, salmantina oriunda, y muy orgullosa de estar aquí contigo. Bueno, Claudia Martínez acaba de escribir un libro que presentó también en su Nobel, pero tenemos que decirlo porque es algo que no podemos ocultar. Gracias. ¿Sí? Gracias. Hola, ¿cómo están todos? Buenos días, soy la licenciada Rosario de la Vega Mayagoitia, actualmente soy la presidenta de AMEXME Capítulo Salamanca. Bueno, pues para mí mi mayor logro, aparte de ser salmantina, me siento muy orgullosa de ser salmantina, es haber sido diputada local en el Congreso del Estado de Guanajuato, cuando todavía no existía la paridad de género y era difícil llegar acceder a esos cargos como mujer, y haber sido la primera mujer en el Congreso del Estado de Guanajuato en presidir la Comisión de Justicia y también haber formado parte del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato y haber logrado que se instaurara en el Poder Judicial del Estado de Guanajuato el Comité de Equidad de Género que está vigente hoy. Muchas gracias, Manuel. Ahí tiene la presentación de Rosario del Carmen de la Vega Mayagoitia, amiga de años, con las juristas. Y continuamos. Muchísimas gracias. Primero, agradecerte, Manuel, por la invitación, por conformar estas mesas de diálogo, estos foros, que sin duda nos enriquecen a todos. Y en este mes tan especial, dedicado a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y que todos los eventos que sí fortalecen el avance en los logros que las mujeres hemos tenido. Yo me llamo Beatriz Hernández Cruz y bueno, dentro de mis logros importantes que para mí han sido un honor todos, en especial haber sido la primera alcaldesa de Salamanca, Guanajuato, y que de verdad me siento sumamente orgullosa de haber servido a esta maravillosa ciudad. También fui la primer diputada local del Distrito 14, mujer, en el año 2000. Entonces, sí me siento muy orgullosa de ser de Salamanca, me siento muy orgullosa de estar aquí y muchas gracias a mis compañeros. Bienvenido. ¿Continuamos? Muchas gracias, buenos días. Pues
muy agradecida por la invitación. Mi nombre es Norailda Pérez Cruz, soy de profesión licenciada en Derecho. Tengo una maestría en Educación y Docencia y una maestría en Derecho. Tengo 25 años dentro de la docencia, 25 años participando en la política y 42 años en el servicio público, en los 3 niveles. Y me siento muy orgullosa pues, de todo lo que he logrado como mujer y de haber formado una familia, tener nietos, y todavía ahorita el mayor logro para mí es tener un matrimonio feliz y bien cuidado. Hace 40, y bueno, vamos a cumplir como 43 años ya. Gracias. Muchísimas gracias, pues bienvenidas a todas. Esperemos que este foro cumpla con su objetivo y desde luego la gente está esperando con ansiedad conocer sus puntos de vista sobre el tema políticas públicas con perspectiva de género. Y bueno, querido auditorio, comenzamos con la temática, empezamos con el bono estatal, hablar sobre seguridad y fracaso estructural en Guanajuato en favor de la mujer. Y si me lo permites, Clau, empezamos contigo por mi derecha, izquierda en pantalla. Ahí estamos en vivo, se van a poder observar. Y posteriormente, la misma pregunta para todas. Y pregunto directamente, en el marco de la mujer, Guanajuato figura entre los primeros lugares en el país de violencia contra las mujeres, quienes viven con un miedo cotidiano ante la tendencia reciente que se da pues prácticamente la violencia que vimos todos los días. Y la pregunta es, en marzo de 2025, el gobierno del estado creó secretarías para la mujer para transformar el actual Instituto de las Mujeres guanajuatenses. Pero, te pregunto, ¿el modelo de seguridad del estado ha fracasado para brindar a la mujer una vida libre de violencia? Y si tú gobernaras mañana Guanajuato, ¿qué cambiarías radicalmente que no sea solo un cambio de discurso? Muy bien, Manuel, muy buena pregunta. Creo y estoy convencida de que todo es parte de la historia lo que estamos viviendo en este momento. Como con marco del Día Internacional de la Mujer, acá está mi cámara. Hemos vivido durante más de 170 años en el feminismo mundial. Han habido muchas olas de cambios y de gritos y de tratar de tener nuestros derechos como mujeres. La primera ola en el siglo pasado, con la exigencia del voto y de mejores sueldos para la mujer. Después siguieron los años, en los años 70 también hubo otra ola y ahorita actualmente estamos en la cuarta ola. Respondiendo a tu pregunta, a mí no me gusta hablar denostativamente hacia los esfuerzos que claramente han hecho los gobiernos que nos han gobernado en el Estado. Creo firmemente que cada uno de los gobiernos han luchado por tener una mejor realidad en nuestro Estado. Dudo mucho que las intenciones sean contrarias, pero lo que sí quiero puntualizar es que socialmente ha habido muchos oasis en donde nosotros debemos también como ciudadanos aportar. ¿A qué me refiero con esto, Manuel? De que anteriormente, en nuestra historia como Estado y como nación, el ciudadano ya estaba como muy decepcionado de las políticas y atacaba mucho a los gobiernos donde se sentían llenos de corrupción e impunidad. Sí. Ahora yo creo que debemos de cambiar el discurso. En lugar de tener un discurso de queja, de señalamiento, eso incendia y eso permea en un mundo más violento. Violencia genera violencia. Lo estamos viendo en nuestro mundo actualmente.
estamos viendo que todos los discursos violentos están generando más violencia. Efectivamente, como mujeres hemos tenido muchas injusticias. A lo que voy es de que yo lo que exhorto es de que cambiemos el discurso hacia medios positivos. Si nosotros en nuestra familia, nosotros como individuos, como familia, como comunidad, como municipio, como estado, como México, cambiamos el discurso hacia menos queja y hacernos cargo de lo que en cada uno nos corresponde en nuestro, como individuos y como sociedad, creo que eso va a permear, como muchos factores sociales que han pasado, que bueno, yo quisiera platicarte algo más, pero se me acaba el tiempo. Muy bien, muchas gracias, contadora. La verdad, quiero mandar un mensaje a la gente que me está escribiendo por WhatsApp personal. No puedo contestar, no soy grosero. Tampoco vamos a pasar mensajes al aire para no romper la dinámica. Les agradezco su interés. Son muchos mensajes los que me están llegando. Por favor, los invito a que interactúen con nosotros. Y pasamos con la licenciada Rosario del Carmen de la Vega Mayagoitia. Preguntarte exactamente lo mismo y comentarte que en marzo del 2025 el gobierno del estado creó Secretarías de la Mujer para transformar el actual Instituto de las Mujeres Guanajuatenses, pero el modelo de seguridad del estado ha fracasado para brindar a la mujer una vida libre de violencia. Y si usted o tú, Chayito, gobernaras mañana Guanajuato, ¿qué cambiarías radicalmente que no sea solo un cambio de discurso? Bueno, yo creo que es importante y es un logro que yo aplaudo y me parece positivo por parte de nuestra actual gobernadora del estado, Olivia Denise García Muñoz Ledo, que se haya transformado el Instituto de la Mujer para convertirse en una secretaría. ¿Por qué? Porque la secretaría te da un rango constitucional diferente a que solamente estuviera instituido como un instituto propiamente. La secretaría te permite abarcar y trabajar de otra forma distinta, tienes un presupuesto, puedes tener direcciones y sobre todo que yo veo muy positivo el trabajo que se vino haciendo anteriormente a quien estaba al cargo del Instituto de la Mujer y actualmente ahora con la secretaria que está al frente, que es la licenciada Isel Valderas, que ha hecho un trabajo para implementar las políticas públicas en favor de las mujeres y eso es muy importante. Ahora, si ha habido fracasos o no ha habido fracasos, yo creo que está más que nada en que las políticas públicas hacia las mujeres sean identificadas y sean conocidas por las mujeres, Manuel, porque lamentablemente hay muchas mujeres que son víctimas de violencia, de cualquier tipo de violencia, de las violencias que existen, violencia intrafamiliar, violencia psicológica, violencia sexual, violencia digital, violencia electoral inclusive, y las mujeres no la conocen. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, tiene que haber políticas públicas encaminadas a que las mujeres conozcan ese tipo de violencias y cómo erradicarlas, pues bueno, buscando los canales adecuados para poder denunciar. ¿Qué pasa? Que hay muchas mujeres que aunque son víctimas de cualquier tipo de las violencias que yo he mencionado u otras, les da miedo ir a denunciar o no tienen una guía o un acompañamiento adecuado para que puedan ir a los canales respectivos. Y no es que sea un fracaso, sino que faltan políticas públicas para que las mujeres conozcan cuáles son sus derechos. Si yo llegara a gobernar el día de mañana, ¿qué haría? Bueno, pues yo seguiría implementando y trabajando por el tema de la Secretaría de las Mujeres, que es algo súper importante, pero sobre todo que el mensaje político que debemos de dar las mujeres que hemos participado anteriormente en la política o estamos participando al frente de alguna asociación, como en mi caso, es dar ese discurso de que las mujeres tenemos derechos y que las mujeres debemos de saber ejercer nuestros derechos y ayudar a que cada vez se conozcan más nuestros derechos. Pero sobre todo algo bien importante, hay que formar a nuestras generaciones que vienen abajo de nosotros. Eso es súper importante, a las adolescentes, a las niñas, que estén formadas, que conozcan sus derechos, que sepan qué hacer, pero eso se aprende desde el hogar y se aprende desde la casa. Entonces tenemos una mayor responsabilidad, las mujeres que somos madres de familia y que tenemos hijas, en dar esa formación a nuestras hijas, en saberles decir qué tipo de violencia hay, qué se debe hacer, qué se debe evitar y sobre todo también nosotras ser mujeres sororas. Eso significa ayudar a otras mujeres que están en una situación de violencia y acompañarlas, no quedarnos calladas. El quedarnos calladas, eso es ser parte de una complicidad. Así es, la solidaridad y la solidaridad van de la mano. A ver, sí. Muchas gracias, licenciada.
Bueno, me dirijo con la licenciada Beatriz Hernández Cruz, 2 minutos y medio para contestar la pregunta. En marzo de 2025, Betty, Gobierno del Estado creó Secretarías de la Mujer para transformar el actual Instituto de las Mujeres Guanajuatenses, pero el modelo de seguridad del Estado ha fracasado para brindar a la mujer una vida libre de violencia. Y si tú gobernaras mañana Guanajuato, ¿qué cambiarías radicalmente que no sea solo un cambio de discurso? 2 minutos y medio. Muchísimas gracias. Bueno, mira, yo voy a hablar desde mi experiencia. Me parece que la parte más importante para que un sistema de seguridad funcione es la coordinación. Y yo sí reconozco que en este momento hay una coordinación muy importante entre la federación, el Estado y el municipio. Y creo que eso ha empezado a dar buenos resultados. Hoy vemos nosotros que en esa coordinación, el año pasado, en el 2025, la inseguridad bajó en un 60 y cacho por ciento. O sea, esos son síntomas claros de que la coordinación entre los 3 niveles de gobierno sin duda da resultados. Te hablaba en el tiempo que tuve la oportunidad, fue sin duda de los tiempos más complicados que tuvimos en inseguridad en Salamanca. Salamanca formaba dentro de las 15 ciudades más peligrosas del país. Y luego no teníamos policía y el conformar y el lograr venir de abajo para iniciar, eso permitió que si en el 2019, que fue el tiempo más alto de inseguridad en el municipio en la historia, lo lográramos dejar en un 62% menos. Y logramos también crear esa policía, pero nos encontramos desafortunadamente con la falta de apoyo del Estado. Hoy reconozco en la gobernadora que esa coordinación que tiene con los 3 niveles de gobierno ha mejorado sin duda. ¿Qué cambiaría? Yo continuaría en esa coordinación, en esa capacitación, en esa policía de inteligencia que es tan importante, que da resultados para que se pueda verdaderamente acabar con los grupos delincuenciales que son los que más nos afectan. Recordemos que Salamanca está en un punto central dentro de de la delincuencia organizada. Por otro lado, en relación con la mujer, bueno, sin duda lo que sí creo es que hemos ido avanzando bastante bien en los derechos y en los beneficios a favor de la mujer en relación a la participación en muchos cargos públicos y de elección, porque ha sido tanto transversal como vertical el avance importante que ha tenido la mujer. ¿Qué falta? Sin duda, falta que haya más atención en el tema de la violencia. La ley de acceso a la mujer para estar libre de violencia nos marca 18 tipos de violencia. Y en ese marco, sí fue un atino, me parece muy importante el que se haya cambiado o que se haya incluido el Instituto de la Mujer a una Secretaría de la Mujer. Porque en la mujer se establecen demasiadas responsabilidades con relación a la familia. Sin embargo, sí debemos de seguir impulsando que todas las resoluciones, que las leyes que se hagan, sean sin duda en una equidad de género importante. Yo creo también que en la Fiscalía, aunque sabemos de que hay muchos feminicidios, sabemos que hay desapariciones, sin embargo, no los tipifican como feminicidio. Por eso aparece como que solamente hay un feminicidio al año en el municipio. Y también es importante que la alerta de género se aplique todo puntualmente como lo establece. Hoy son 17 municipios los que tienen alerta de género y entre esos está Salamanca. Muy bien, muchas gracias, querido auditorio. Gracias. Tenemos 995 gentes viéndonos en vivo. Agradecemos a los municipios de Abasolo, Pénjamo, Valle Santiago, Yuri y Salamanca, que son las que prestamos servicios. Gracias de la gente que nos sigue a través de Facebook. La verdad es un buen número. La llegada de ustedes, la presencia de este foro, causó mucha expectativa y ahí están los resultados. Licenciada Norailda Pérez Cruz, me dirijo a tu persona para hacer también una pregunta con un tiempo limitado de 2 minutos y medio. En marzo de 2025, el Gobierno del Estado creó Secretarías de la Mujer para transformar el actual Instituto de las Mujeres Guanajuatenses. Pero, te pregunto, ¿el modelo de seguridad del Estado ha fracasado para brindarle a la mujer una vida libre de violencia?
Y si tú gobernaras mañana Guanajuato, ¿qué cambiarías radicalmente que no sea solo un cambio de discurso? 2 minutos y medio, corre el tiempo. Bueno, en realidad, no se puede decir fracaso porque ahí están las estadísticas, ¿verdad? Hay cada 6 años, cada 3 años, hay cambios de gobierno y cada quien trae sus propias propuestas para saber gobernar o poder gobernar, pero son fallidas. ¿Por qué? Pues porque no hay una cultura. No hay una cultura ciudadana que tenga esa cultura de la no violencia. Recordemos que la violencia nace dentro de los hogares. Los ciudadanos están, los que tienen la dicha de tener un hogar, pues ahí nacen. Y los que no, ya ellos ya generan su violencia en la calle. Y ahí es donde tenemos la violencia que contamina a toda la sociedad. Yo, desde mi propia experiencia, ¿qué puedo decir respecto a la cultura? Bueno, cuando estamos al frente de grupos, en mi caso ha sido nivel medio y superior, yo trato de seguir formando ciudadanos. ¿Por qué? Porque el aprendizaje nunca termina. En el nivel en el que yo imparto clases, pues son futuras generaciones para precisamente trascender la vida en sociedad, que sería al formar una familia. Entonces, lo que a mí me ha funcionado a lo largo de mi experiencia docente es también hacer conciencia con los papás. Yo muchas veces implementé acciones que el gobierno, desde luego, muy acertados, ha propuesto en el nivel de los jóvenes, como la paternidad responsable y todo eso. Yo lo que hacía era llamar a las mamás a una plática para hacer esa sensibilización y de la importancia que era el tener esa responsabilidad, ¿verdad? Entonces yo siento que dentro de las acciones que se deben de tomar es formar cultura, pero no nada más en casa, formar cultura también en las instituciones. A mí que sé y me consta que, pues si bien es cierto, existen las instancias, llegamos como abogado o como víctima y ya nos toman la denuncia, pero ahí hay una falta de sensibilidad hacia la violencia. ¿Por qué? Pues porque ya te tomaron la denuncia, ya esto, ya lo otro, pero no hay una sensibilidad de lo que la víctima está viviendo. Y quiero decir que la violencia no está nada más en las esferas más escasas de recursos. La violencia existe en los más altos niveles de estatus social. Muy bien. Tiempo, gracias, licenciado, muy interesante opinión. Vamos a la réplica. ¿Alguien de las juristas quiere hacer réplica a alguna de las compañeras? Bueno, a mí Beatriz. sí. Bueno, sin duda hablar de... Minuto y medio para la réplica. Gracias. Sin duda hablar de seguridad es un tema amplísimo que tiene muchas aristas y que una de las más importantes es el actuar de la justicia, el actuar del gobierno. Lo que acaba de decir la compañera, la licenciada Nora, es cierto. Se ha normalizado en las autoridades el que las personas vayan y manifiesten que fueron violentadas, que fueron violadas, toda esa agresión que existe para las mujeres, para las niñas, para los adolescentes, que ya no le toman un sentido verdaderamente humano y en ocasiones sí, desafortunadamente la aplicación de la justicia no se vuelve verdaderamente sana. Eso sí, hay que seguir insistiendo en que se debe de atender verdaderamente con más sentido humano cuando hay ese tipo de situaciones. Miren, quisiera mostrarles algo que es importante y que nosotros vivimos en Salamanca.
En el 2018 al 2019 fue la más alta de su situación de inseguridad. Fue aquella masacre que hubo en las playas, en aquel centro nocturno, y tuvimos 450, más de un homicidio diario en aquel año. Y no teníamos policía, no teníamos apoyo del Estado. Entonces, por eso es de que yo sigo pensando y sí estoy de acuerdo en que hoy exista esa coordinación que ha venido a la baja. Nosotros logramos entregar el municipio con un 62% menos de inseguridad y siguió a la baja con el actual gobierno. Sin embargo, sí vemos que el tema de la delincuencia organizada vuelve a subir, pero yo veo hoy que el hecho de que haya coordinación en los 3 niveles de gobierno, de nueva cuenta, la atención a la inseguridad viene hacia la baja. Yo espero y creo que las autoridades sigan haciendo su trabajo de manera correcta. Muy bien, muchas gracias, licenciada. Se hizo uso de su primera réplica y tenemos 1000 gentes, ya bajamos a 4 menos. Bueno, han estado ocupados el día de hoy, pero no se van. Vamos a una pausa de 30 segundos y regresamos, querido auditorio. Político que no tiene aspiraciones políticas no es político. En Guanajuato en línea, el arte de la política no es un espectáculo, es una forma de resolver problemas. Quieres ser candidato y hacer posible lo necesario, pero no estás en los reflectores de Guanajuato en línea. ¿Sabes qué? Son chingados. Estamos de regreso, queridos auditores, seguidores de la página, la plataforma de Guanajuato en línea. Oiga, qué interesante las opiniones, la verdad, más que debate, es una mesa de diálogo, la verdad, muy interesante, dan muchos mensajes. Después los voy a leer. Bueno, entramos al tópico municipal, queridas invitadas, y empezamos, ahora invertimos el orden, ¿les parece? Empezamos con el SEAN ahorita, y bueno, el tópico municipal habla sobre la política de género, una pregunta común. Y quiero decirles que auditores invitadas que el manejo legal con perspectiva de género nació entre los 70s y 80s, impulsada por movimientos feministas y académicos para combatir la histórica desigualdad, ¿no?, entre hombre y mujer, mujer-hombre, exclusión y violencia estructural hacia las mujeres. Te pregunto, licenciada, ¿qué es una política pública con perspectiva de género y cuál es tu opinión sobre la aprobación de las nuevas reformas sobre género? Tienes 2 minutos y medio. Bueno, el origen de las políticas públicas con perspectiva de género se generó a nivel municipal
se fundamenta en la necesidad de aterrizar el compromiso internacional que hay para que sean cumplidas esas iniciativas de igualdad en el entorno local. Esa fue una consolidación que surge en la adopción de la plataforma en Beijing en 1995 y que promovió la transversalización de género en todos los niveles de gobierno. Su objetivo es eliminar las desigualdades de la estructura en todos los niveles, pero nos da la oportunidad de que haya un trato igualitario entre hombres y mujeres. Eso nos dio a las mujeres la oportunidad hoy de poder tener una igualdad paritaria con los hombres. A mí me tocó vivir en el ámbito político cuando yo fui suplente de un hombre. Entonces, hoy en día tenemos las mujeres precisamente esa oportunidad de 50 y 50. ¿Sí? Entonces, esta oportunidad debe ser aprovechada por las mujeres, pero de una manera positiva. ¿Por qué? Porque no debemos de estar desgastándonos en que si porque llegó fulana, llegó... No, al contrario, llegamos a ejercer nuestros derechos y aprovecharlos bien y para bien. Entonces es algo que sí, maravillosamente hoy en día gozamos las mujeres. Igualdad entre hombres. Muy bien, muchísimas gracias. Ya, ahora un poquito la justificación de la pregunta, te la hago directa para conocer un poquito el tiempo, qué es una política pública con perspectiva de género y cuál es tu opinión sobre la aprobación de las nuevas reformas sobre género. Bueno, una política pública son temporales, son acciones que se toman para mejorar la igualdad entre el hombre y la mujer, para que haya equidad en la parte económica, en la parte política, en la parte social. Me parece que hemos tenido un avance maravilloso en el cómo hoy la mujer es tomada en cuenta en decisiones importantes. Y bueno, ahí tenemos a nuestra presidenta de la República, ahí tenemos a nuestra primer gobernadora. Es bien importante porque entonces la visión que se tiene desde la mujer hacia las decisiones que toma son diferentes y son con perspectiva de género para que haya una igualdad. Mire, la lucha que ha venido desde el siglo pasado para que la mujer sea tomada en cuenta, desde que fue el derecho al voto, después el que fuera derivado de la conferencia de Beijing, hubo una recomendación para que fuera tomada en cuenta en las elecciones. Yo recuerdo cuando fui diputada en el año 2000, éramos 6 mujeres de los 36 diputados. Y en aquella ocasión hubo una reforma también para que hubiera un 70-30 de paridad, que fue muy criticado. Después hubo otra modificación donde ya subía como a 40, 60, una cosa así. Y finalmente, en el 2014, hay una reforma constitucional donde ya 50-50, 50-50. Entonces, hoy es una realidad. Me volvió a tocar ser diputada en el año 2015 y entonces éramos la mitad mujeres y la mitad hombres. Y había discusiones bastante ricas en las opiniones que cada uno de nosotros hacían. Hoy va más allá, porque entonces se empezó a discutir la perspectiva de género de manera transversal y de manera vertical. ¿Qué significa esto? Bueno, ya se aplicó a los ayuntamientos y se aplica también en los gabinetes de gobierno. En los ayuntamientos ya se exigió, ya fue una modificación a la ley, donde se exigía que la mitad de los regidores fueran hombres y la mitad mujeres, y que no fuera como los últimos 6
las mujeres, sino que tenía que ser uno y uno, y ahora es una realidad. Hoy tenemos 13 mujeres gobernando municipios importantes, inclusive de aquí de nuestro país, de nuestro estado. Otra cosa también importante es que la participación de la mujer ha venido generando que se vayan cerrando la brecha tan grande que existe en la parte económica. Existen muchos programas desde la federación, en el estado y en el municipio de apoyo y de empoderamiento económico para las mujeres. Creo que todo eso impulsa, genera que la mujer se sienta más segura, porque una de las razones de la violencia justamente es la inseguridad económica y que en ocasiones tienen que soportar la violencia justo porque no tienen recursos económicos para salir adelante con sus hijos. El tema es muy amplio, Manuel, sin embargo, creo que esa es una de las cosas más importantes que podemos nosotros visualizar hoy, que las reformas de equidad han sido benéficas para nosotros. Muy bien, muy importante tu intervención, tu opinión, licenciada, me queda claro, incluso los datos que dicen, yo recuerdo que los medios que adaptaron esa información que dicen para hacer una remembranza. Quizá Rosario La Vega, la misma pregunta, ¿qué es una política pública con perspectiva de género y cuál es tu opinión sobre la aprobación de las nuevas reformas sobre género? 2 minutos y medio para contestar. Gracias, Manuel. Bueno, yo creo que es muy importante distinguir lo que es una política pública y lo que es la perspectiva de género. La perspectiva de género es un término que se ha venido utilizando para buscar la igualdad de los derechos entre los hombres y las mujeres. Lamentablemente, no todos conocen el real concepto de lo que es la perspectiva de género. Y entonces muchas veces la gente piensa que hablar de perspectiva de género es decir, darle todos los derechos a las mujeres y que los derechos de las mujeres sean los más importantes, y no es así. La perspectiva de género busca igualar los derechos de los hombres y las mujeres en un mismo nivel. Eso significa que, por ejemplo, si hay alguna ley, algún reglamento o alguna cuestión que tenga por encima los derechos de la mujer y por debajo los del hombre, se busca igualar esos derechos del hombre y de la mujer para que queden en un mismo plano de igualdad de derechos. Y eso se aplica sobre todo para las normas en materia legal o para temas en materia de derechos. Por lo tanto, la perspectiva de género es darle los mismos derechos tanto al hombre como a la mujer. Y en eso sí quiero señalar, Manuel, que a mí me tocó en mi experiencia como consejera del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, cuando se creó precisamente ya el Comité de Perspectiva de Género. Actualmente en el Poder Judicial del Estado de Guanajuato cada año se premia a aquellas magistradas o juezas que emitan sentencias con perspectiva de género. Ello implica que hacen un análisis real de los derechos de los hombres y las mujeres y buscan ponerlos en igualdad de género. Ese es un trabajo, esa es una política pública, que genera un poder del Estado, el Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Y en las políticas públicas, nos tocó ahora que pasar aquí la basura. En tema de políticas públicas a nivel municipal, acabo de ver hace poquito una nota de que se ha presentado una propuesta para reformar el reglamento del Instituto Municipal de la Mujer, y creo que es algo muy bueno porque las políticas públicas es lo que hacen, permiten ir adecuando las normas, los reglamentos, lo que se está trabajando en el gobierno a las realidades actuales. Una política pública con perspectiva de género es aquella política pública que acoge las reformas que son actuales en materia de los derechos para que sean iguales para hombres y para mujeres. Por lo tanto, considero que las políticas públicas con perspectiva de género son aquellas que están actualizadas a los derechos reales de las mujeres y que se deben de ir trabajando. Y sobre todo, quienes están a frente, por ejemplo, del Instituto Municipal de la Mujer o quienes son regidores o regidoras en el ayuntamiento, deben de buscar que esas políticas públicas estén a la par de las necesidades actuales del municipio, del estado, inclusive a nivel nacional, y que busquen una homologación y que esas políticas públicas sean accesibles a la ciudadanía y que estén ajustadas a la realidad y no nos quedamos como en ese rezago, ¿no? No quedarnos en un municipio con un rezago en una política pública cuando existe. Entonces, bueno, yo creo que es importante el papel que hacen los legisladores, los regidores y quienes hacen los reglamentos o las leyes para adecuarse a la realidad social de nuestro país. Muy bien, muchas gracias, licenciada Claudia Martínez, contadora. La misma pregunta, ¿qué es una política con perspectiva de género y cuál es tu opinión sobre la aprobación de las nuevas reformas sobre género? 2 minutos y medio para contestar. Ok, todo avance que hemos tenido hasta la actualidad
siempre ha sido en beneficio a tener una mejor comunidad, tanto hombres como mujeres. Como bien lo explicaron aquí las licenciadas, yo por lo contrario soy contadora, soy empresaria, escritora y también doy clases tanto de economía como de filosofía. Mi perspectiva es un poquito más diferente. Mi perspectiva es más social, más humana hacia las necesidades de las personas. Y evidentemente, lo que yo puedo puntualizar es que sí ha habido muchos avances, pero todavía faltan mucho más por qué hacer. Yo siempre motivo tanto a jóvenes emprendedoras como a mis alumnas a que siempre cuestionen absolutamente todo. Ahorita, en la actualidad, en esta hiperconectividad que nosotros estamos viviendo, de todo, de redes sociales y demás, hay mucha información, pero también mucha desinformación. Entonces, entre más preparadas estemos, más pensamiento crítico y cuestionemos absolutamente todo, podemos exigir y tener esa equidad que a lo largo de los años nuestras antecesoras mujeres revolucionarias que han trabajado tanto para estar nosotras el día de hoy en este panel hablando, expresando y que tengamos una presidenta, una gobernadora, ha sido un gran avance. Sin embargo, sí hay mucho más por qué hacer. Y está ya también en nuestras manos esa gran responsabilidad de qué vamos a hacer actualmente con ese poder que nuestras antecesoras han luchado tanto. Ellas, ¿qué hubieran querido hacer con estos momentos? Con derecho a voto, con derecho a estudiar a una universidad. Ahora nosotras tenemos esa gran responsabilidad de seguir trabajando para las próximas generaciones. No solamente culpar, decir, luchas de géneros, yo estoy en contra de eso, sino a asumir con mucha responsabilidad y con mucha conciencia cada cargo que actualmente se nos da, bueno, tenemos el derecho de estar. Esta política de género, de equidad de género, porque recordemos que igualdad y equidad es totalmente diferente. Equidad es tener exactamente los mismos derechos. Sin embargo, no somos iguales al género opuesto. Tenemos nuestras diferencias, obviamente, pero sí los mismos derechos. Y que ya hayamos avanzado tanto, nos responsabiliza más, mucho más, a generar esa conciencia de qué vamos a hacer con eso. ¿Sí? Continuar ayudando sororamente, ¿sí? Que la responsabilidad de las mujeres con las mujeres también debe de tener esa sensibilidad. Muy bien, bueno, ahí está la opinión muy importante de la contadora Claudia. Preguntarle a las boristas, ¿alguien quiere hacer uso de su réplica? Pues yo sí quisiera hacer el uso. Rosario, adelante, minuto y medio, Rosario. Sí, yo sí quisiera hacer el uso de la réplica porque cuando hablamos de perspectiva de género, sí escuché que bueno, se dijo que era un trato igualitario. No, la perspectiva de género, que nos queda muy claro, no se trata de un trato igualitario. No. Es a poner a los hombres y a las mujeres en el mismo plano de derechos. Y yo se los digo porque yo soy abogada y me ha tocado representar a hombres que son víctimas de violencia intrafamiliar y nadie lo puede creer. Cuando van a presentar la denuncia al Ministerio Público, me tocó hace poco un cliente, se burlaban. O sea, se reían de que fuera víctima de violencia intrafamiliar un varón. Y sí existe. Lo que pasa es que a los hombres les da, pues, vergüenza, claro, comentar ese tipo de situaciones, pero sí hay hombres que son víctimas de violencia dentro de su matrimonio también, en sus relaciones. Entonces, por eso la perspectiva de género es muy técnica, es igualdad de derechos. No es trato igualitario, no es decir, te voy a tratar a ti igual, hombre, te voy a tratar a ti igual, mujer. No. Se trata aquí de decirte, te voy a dar unos derechos. También tú puedes ser víctima de violencia intrafamiliar, también tú puedes ser víctima de violencia física, también puedes ser, los hombres también son víctimas. Entonces, esa perspectiva de género abarca de ponernos en un plano de igualdad a los hombres y las mujeres en nuestros derechos. No es que seamos más ni que seamos menos, sino que estamos en la misma, debemos de tener estar en la misma balanza. Aquí hay una balanza y debemos estar en el mismo plano de igualdad. Muy bien, claro que sí, así lo establece el artículo primero constitucional. Sí, tenemos la reforma de 1824 del ciudadano Huerta y la de 1917, que es la que nos mete actualmente. Muy interesante pregunta. Vamos
Nada más 20 segundos. Réplica para Claudia Martínez, minuto y medio. Adelante. Totalmente de acuerdo, Chayito. Creo que tienes toda la razón en lo que acabas de decir. Obviamente ella técnica como abogada y con toda la experiencia. No lo pude haber dicho mejor que tú. Solamente te robo 20 segunditos porque justamente. Minuto y medio. Justamente eso lo digo en mi libro. Que es falso empoderamiento femenino. No hablo para criticar, obviamente, a las mujeres, sino para equilibrar y dar esa equidad de lo que nos acaba de hablar la licenciada. Entonces, hay una investigación muy grande, profunda, sobre mi libro que acabo de publicar hace unos 15 días y solamente, bueno, aquí lo muestro. Gracias por el comercio. Ahí sería todo. Muy bien. Pues vamos, querido auditorio, nos mantenemos ahí casi mil gentes, está bueno el programa. Betty, ¿quieres hacer uso de réplica? Sí. Ok, vamos por la segunda. Uso de réplica para Betty Hernández, licenciada, expresidenta municipal de Salamanca. Minuto y medio, Betty, adelante. Muchas gracias. Bueno, sin duda coincido con los conceptos que han señalado respecto a la perspectiva de género, porque sí se ha malinterpretado de que la perspectiva de género es solamente proteger el género femenino, y no es así. La perspectiva de género es justamente la equidad en derechos en ambos géneros. Así que me parece que la forma como se ha malinterpretado pareciera que solamente hay que defender a la mujer, y entonces existe la inequidad de que dice el hombre, bueno, entonces ahora soy yo el que está de manera inequitativa, pues. Y hoy vemos que nuestras leyes van en ese avance en cuanto a la perspectiva de género. Hoy, como lo comentaba aquí la licenciada Chayito, pues hay denuncias también de violencia en contra de ahora sí que la víctima es el hombre. También en materia de alimentos, en materia de obligaciones dentro del vínculo matrimonial, pues ya también hay cada día más equidad en cuanto a los derechos y obligaciones de ambas partes. Inclusive, cuando hay una demanda de divorcio y hay una demanda de alimentos, también ya se empieza a tomar resoluciones justamente con perspectiva de género para evitar que cualquiera de las dos partes sea violentada. Eso es lo que quería comentar. Gracias. Muy bien, pues con esta participación, vamos a una pausa de 30 segundos y regresamos. No se vayan porque está bueno el tema, 30 segundos regresamos. 10.
Estamos de regreso aquí al auditorio. Tuvimos por ahí una falla técnica. Estamos en vivo y todo se vale. La verdad es lo que le da vida, le da esencia a este programa. Y bueno, empezamos con el segundo tópico municipal relacionado con el Instituto de la Mujer, que es una responsabilidad directa. Y voy con la introducción. Los institutos, terminamos con Claudia Martínez. O de en medio ya para que sea diferente. Vamos así para no perder. Claro, por supuesto, sí. Y 2 minutos se ve para la pregunta. Voy con el prefijo y dice: los institutos municipales de la mujer enfrentan retos críticos donde destaca la alta incidencia de violencia familiar, desapariciones, falta de resultados, perfiles adecuados y alta demanda de servicios en asesoría jurídica, y la percepción es que son un fracaso. Pregunta: a 15 años de ser creado, ¿reconoces que los institutos de la mujer han fracasado en sus políticas en favor de las mujeres? Y si tuvieras hoy la facultad, ¿qué cambiarías? Aunque eso implique confrontamientos con grupos políticos y romper el discurso de mujeres, los respaldamos. Pues yo creo que vamos en el camino correcto, como bien se decía, ya dejó de ser un instituto y ahora ya es una secretaría como tal. Como confirmo y reafirmo, todo esto es un progreso y cada granito de arena que vamos poniendo también las mujeres en cuestión de generar estos espacios de oportunidades para nosotras, obviamente vamos avanzando. Repito, todavía falta mucho por qué hacer, pero ¿qué yo propondría en este caso? Hacerlo más institucional y, como decíamos, más cercano a la gente. Lo más importante es crear esos espacios de arropamiento. Es muy diferente de que si una mujer se siente violentada, le digan, ve y denuncia. Pues sí, voy y denuncio, pero regreso y sigue mi misma situación. Es muy importante ese arrojo, esa confianza, y que se sientan protegidas, porque realmente eso es lo que nos hace no hablar. Sí, podemos marchar todos los 8 de marzo, hay muchos discursos muy bonitos, pero ¿qué pasan los 364 días restantes al 8 de marzo? Seguimos con miedo, seguimos con inseguridades. Y aquí lo más importante es crear esos espacios. Como bien decían, y se me hace como muy cliché, pero es esa sororidad, ¿sí? Sororidad, pero real en donde creamos los espacios de arropamiento, que protejamos a la víctima desde inicio hasta fin. ¿A qué me refiero con esa estructura? Ok, llega una mujer con sentimiento de violencia, se hace la investigación, se le arropa, se le protege. Después, ¿qué sigue? A enseñarla a ser autosuficiente e independiente, porque muchas de esas veces las mujeres no se atreven a hablar porque hay violencia económica que dependen de la pareja o del papá de los hijos o de quien sea que la está violentando económicamente. Entonces, darle todo una estructura de que, ok, ya te saqué de ese círculo de violencia, ¿qué voy a hacer después? No se queda ahí, sino ¿qué voy a hacer después? Enseñarte a ser independiente, autosuficiente, con mucha psicología, con mucha terapia, para que ella ya pueda ser una mujer libre totalmente de violencia. Muy bien, gracias, contadora. Y bueno, continuamos en ese mismo orden con la licenciada Rocío del Carmen de la Vega Mayagüez. Y bueno, hacerte la misma pregunta. A 15 años de ser creado, reconoces que los institutos de la mujer han fracasado en sus políticas en favor de las mujeres, y si tuvieras la facultad, ¿qué cambiarías, aunque esto implique confrontamientos con grupos políticos y romper el discurso de entre mujeres? Nos respaldamos. 2 minutos y medio para contestar. Yo creo aquí que es muy importante asumir la responsabilidad cuando eres una servidora pública y eres mujer al frente de cualquier instituto municipal de la mujer. Porque en ti recae la responsabilidad de que ese instituto funcione adecuadamente y que brinde las herramientas, el apoyo psicológico, el apoyo legal que sea necesario para las mujeres. Hay muchas mujeres, centrémonos en Salamanca, habrá muchas mujeres aquí en Salamanca que son víctimas de algún tipo de violencia y sin embargo a lo mejor no conocen los mecanismos que deben de hacer.
Yo creo que más que un fracaso se debe de orientar el Instituto Municipal de la Mujer a buscar cuál es la realidad social de cada uno de los municipios para trabajar en ella y poder crear un plan de desarrollo a largo tiempo y a mediano tiempo donde se pueda atender realmente a las mujeres, donde se les pueda brindar el apoyo, porque muchas requieren el apoyo legal para denunciar, para presentar a lo mejor alguna acción relativo a que les den su pensión alimenticia o cuestión relativa a la guardia y custodia de los menores o patria potestad, pero se ven limitadas porque no tienen los recursos económicos suficientes. Entonces yo le apostaría mucho a que hubiera un presupuesto adecuado para que se pueda brindar esa asesoría en forma gratuita a las mujeres que son víctimas de este tipo de violencia, porque a veces pensamos, es que ese apoyo, como decía muy bien la licenciada Nora, ese apoyo nada más es para las personas de determinados recursos económicos, y no es así. Hay muchas mujeres que no pueden denunciar porque no tienen dinero para ir a pagar un abogado, porque son víctimas de violencia también económica dentro de su hogar. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Instituto Municipal de la Mujer? Bueno, trabajar en esa globalidad, y nosotros en Amexme nos sentimos muy honradas de que contamos con una de nuestras socias, la contadora Carmen Ortega, que forma parte del Consejo del Instituto Municipal de la Mujer, y eso nos permite a nosotros, bueno, pues platicar con ella como consejera para que vaya haciendo las propuestas que sean necesarias. Y como lo acaba de decir hace ratito, escuché que hace poco presentaron un reglamento, pues precisamente para modificar. Entonces yo creo que los institutos municipales de la mujer es una responsabilidad bien grande, ¿no? Hay una canción de Miguel Bosé que dice, hacer por hacer, hacerlo bien o dejar las cosas, no hacerlo bien, no hacerlo o dejar hacer las cosas. Yo creo que la gran responsabilidad que tiene quienes están al frente de los institutos municipales de la mujer es hacer las cosas correctamente, porque están ahí por un servicio público y en ellas recae la responsabilidad de apoyar a las mujeres. En su momento, tienes 3 años para estar ahí o tienes 6 años para estar ahí, en ti va a estar la responsabilidad. Es como cuando las que hemos tenido la oportunidad de ser diputadas locales, ¿qué hemos hecho nosotros cuando fuimos diputadas locales en temas de políticas públicas para las mujeres? Eso es importante, porque es lo que tú vas dejando, es una huella que vas dejando. Entonces creo que los institutos municipales de la mujer deben tener un presupuesto adecuado para poder trabajar. Si no tienen el presupuesto, por más que quieran hacer las cosas, pues se va a ver limitado. Entonces hay que trabajar con un presupuesto, con una política pública adecuada, la perspectiva de género, pero sobre todo con un plan de trabajo que sea aterrizado en favor de las mujeres. Muy bien, licenciada, muy interesante tu opinión, la verdad. Continuamos con la licenciada Beatriz Hernández Cruz, que nos dará su punto de vista. Te pregunto, el motivo de repreguntar la misma pregunta es porque hay gente que se va conectando, hay gente que no se está sintonizando y que se está adaptando al tema y que entran así como que de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, el objetivo de repetir las preguntas, en 15 años de ser creados, licenciada, ¿reconoce usted que los institutos de la mujer han fracasado en sus políticas en favor de las mujeres? Y si tuvieras la oportunidad o la facultad hoy, ¿qué cambiarías, aunque esto implicara confrontamientos con grupos políticos y romper el discurso de entre mujeres nos respaldamos? 2 minutos y medio. Bueno, quiero comentarles que el reglamento del Instituto de la Mujer, cuando fue creado, fue por ahí del año del 2007. Y ahí se establece todo un consejo, y 6 integrantes del consejo son justamente personas de la sociedad, de organizaciones no gubernamentales. Dentro del instituto existe 4 áreas que son las que apoyan y se dedican a darle apoyo a las mujeres, que es la parte psicológica, la parte legal, la parte económica y la parte educativa. Y cada una de esas áreas van enfocados justamente cuando una mujer llega a solicitar ayuda. Todas esas acciones son gratuitas. El Instituto de la Mujer es un órgano muy pequeño en el municipio de Salamanca. Sin embargo, también tienen el apoyo por parte del DIF, que también tiene una área justo para trabajar el tema de la violencia familiar. Y ahí existe la Procuraduría, que dicho sea de paso, la licenciada Nora fue procuradora, donde se atienden también casos de violencia, tanto de la mujer como de niñas y niños, o inclusive de adultos mayores. ¿Qué haría? Sin duda, mejoraría el recurso y la ampliación en apoyo del Instituto de la Mujer, que además está emparejado con ahora la Secretaría de la Mujer, que el Instituto de la Mujer del Estado ya se integra a lo que es la Secretaría de la Mujer, y todo su andamiaje
ya forma una sola institución que, como lo comentaba Chayito, tiene razón, ya es una secretaría a nivel constitucional, porque se encuentra dentro de nuestra Constitución y dentro de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Ahora, actualmente tengo conocimiento que existen 4 psicólogas, 2 abogadas, 2 trabajadoras sociales, la parte administrativa, que son las que generan todo el trabajo para poder ayudar a las mujeres. ¿Qué sucede cuando llega una mujer violentada? Bueno, se puede atender a través del DIF, se puede atender a través del Instituto de la Mujer, se puede también atender a través de la institución de Irapuato, donde inclusive hay refugios para proteger a las mujeres y a sus hijos o a personas con discapacidad. Todo este andamiaje se encuentra establecido dentro de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. En esta ley, ahí se encuentra establecido todo, punto por punto, el cómo pueden las mujeres acudir a la protección, acudir a medidas de seguridad, acudir a proteger también a sus hijos para que se pueda proteger ahora sí de cualquier problema mayor de violencia. El grado de violencia inicia desde muy pequeño y termina muchas veces en un feminicidio. Yo siento, y como lo comentaban aquí mis compañeras, que es muy largo el camino todavía, porque todavía tenemos pues una cultura machista que sí nos ha costado mucho trabajo ir rompiendo paradigmas. Sin embargo, creo que los esfuerzos tanto de la autoridad como de los grupos que han luchado para mejorar todos los beneficios a favor de la familia, porque hablemos de la familia, que al final del día es donde impacta todo el tema de violencia. Sí, creo que es muy importante que tenga mayores recursos el Instituto de la Mujer. Muy bien, licenciada Norita, continuamos con el segundo tópico municipal, y a 15 años de ser creado reconoces que los institutos de la mujer fracasaron sus políticas en favor de las mujeres, y si tuvieras hoy la facultad, ¿qué cambiarías, aunque esto implicara confrontamientos con grupos políticos y romper el discurso de entre mujeres nos respaldamos? 2 minutos y medio. Sí, bueno, yo no le llamaría fracaso, ¿verdad? Porque todos tenemos la buena intención de realizar las cosas para bien. Yo lo voy a exponer de la siguiente manera. Sí, efectivamente hay carencias operativas legales. A mí me tocó vivirlas. Yo trabajé en el Instituto de la Mujer en Guanajuato en el 2014 a través de un programa federal llamado PAIMED, que es el que aporta una partida especial para los estados, que para de alguna manera pues allegarse de personal capacitado, en este caso abogados, psicólogos, trabajadores sociales. A mí me tocó trabajar en ese entonces, y yo llegué efectivamente a un instituto bien estructurado y todo, pero, y es el pero, que había poco recurso porque era de nueva creación. Sin embargo, hoy, por ejemplo, hay una partida para el presupuesto 2026 en la Secretaría de las Mujeres que es de 150,355,326 pesos. Se oye mucho, pero ¿qué va a pasar? Va a pasar lo mismo. Va a seguir habiendo carencias. ¿Por qué? Porque ahora sí que no se ha atacado o no se ataca como se debe de hacer el origen de la violencia. Puede existir todo el dinero del mundo para tal intención, pero si no atacas el mal, pues es como cuando tienes algo contaminado en tu cuerpo que te está produciendo, pues ahora sí que podredumbre en tu cuerpo, pero si no lo erradican o no lo atacan con medicamento, pues allí vas a ir contaminándote paso a paso. Y entonces vivimos en una sociedad enferma, definitivamente enferma, pero desde el hogar.
Así yo lo establecería. ¿Por qué? Porque ahí es donde nace la violencia. Entonces, esos 150 millones que hay de partida para este año para la Secretaría del Instituto de la Mujer, pues sí, bienvenido, todo muy bien, va a haber más personal, más infraestructura, más todo, pero va a haber más necesidades. Entonces, sí, definitivamente atacar de fondo. Muy bien, les invito a hacer uso de su réplica. Pasamos el clavo. Claro. Sí, bueno, yo creo que también es muy importante asumir nuestras responsabilidades como ser humano, porque recordemos que no me gusta hablar mucho de tanto de género, sino como de ser humano y de valores. También se comentaba sobre la responsabilidad que es asumir la titularidad de un instituto de la mujer, por ejemplo. Claro que es muchísima responsabilidad y también es muy humano querer poner a las personas con las mayores capacidades. Yo estoy convencida de que cuando elijamos las personas que nos van a representar, sean expertas en el tema, no solamente porque es mujer o porque es el compañero o porque me ayudó, dejémonos de eso, sino que siento que no ha crecido mucho, porque bien dices, Manuel, son 16 años ya de la implementación de un instituto de la mujer, pero le falta mucha más humanidad. ¿Qué haría yo? Sí, hay violencia y pues ahí está el instituto y les va a recibir a las mujeres y las va a atender legalmente, psicológicamente y está el servicio. Solamente está el servicio, pero si nos humanizamos un poquito más y vamos hacia donde está el núcleo de violencia, porque sabemos en dónde está. Acá en la mancha urbana es un poquito menos, pero en las comunidades es mucho más. Si nos acercamos a las comunidades, si nos acercamos y ponemos módulos de atención inmediata, que no tengan que venir hasta acá, que se animen, porque hay vergüenza, hay muchos factores de vergüenza, de miedo, que cuando una mujer es víctima de cualquier tipo de violencia, no se expone por muchos factores. Pero si lo tenemos a la mano, si lo tenemos más humanizado, va a ser mucho más fácil erradicarlo. ¿Y qué es lo que yo propongo? Que cada persona sepamos y tengamos esa cultura de educarnos hacia una mejor sociedad. Eso es lo que haría una gran diferencia. Más instituciones, hay muchas, sí las hay, pero si nosotros nos dedicamos a educarnos de cómo erradicar íntimamente esa violencia, tanto niños como niñas, y honestamente, nosotras, mamás, también papás, pero las jefas de familia, las empoderadas jefas de familia, quien tenemos eso, somos las mujeres. Y también nosotros educamos con valores y educamos a jóvenes, en donde desde niños hay que instruirlos sobre lo que es el derecho de la mujer desde niños. Muy bien, bueno, esa es la réplica de la contadora. Vamos a una pausa de 30 segundos. Vamos a entrar, querido auditorio, al colofón de este foro. Vamos con la última pregunta, regresando en 30 segundos. Entramos a la tómbola y después despedimos el programa con el mensaje de jóvenes invitadas. Estoy sorprendido porque yo pensé que iban a traer ahí el acordeón, que iban a traer el sonido, que iban a traer por ahí el WhatsApp listo con los mensajes. Pero la verdad que traen fresco el tema, eso quiere decir que son mujeres empoderadas. Les comento así rapidito, de todos los mensajes que alcanzo a leer así de reojo, nos comentan que la verdad están sorprendidos por la capacidad de respuesta ante los cuestionamientos de este foro ciudadano. Y también dicen que están gustosos porque ven este foro, ven a dos próximas candidatos. ¿Por qué partido no? Si los digo, regresamos en 30 segundos. Yo
ya regresamos a este tercer foro ciudadano integrado por el sector empresarial, por expresidentes municipales, exdiputadas y gente muy conocedora sobre la cuestión de los derechos humanos, como le decía Norita. Y bueno, entramos a proponer el programa. Vámonos directamente con la tómbola, si se trajo un sobrecito, y me dirijo con el primer sobre, que es para la licenciada Rosario de la Vega Mayagoitia, que es responsable personal. Se le solicita no discursos, no intenciones, solo mencionar una acción medible. Con base a tu trayectoria en la política pública, ¿qué decisión concreta has aportado para mejorar la calidad de vida de la mujer salmantina? Muy bien. Un minuto. Gracias, Manuel. Pues bueno, yo quiero decirles que la oportunidad de haber sido diputada local en el Congreso del Estado me permitió presentar 2 iniciativas a título personal que hoy están en la ley y que benefician a muchas mujeres, pero no solamente de Salamanca, sino del Estado. Una es la acción de compensación para las mujeres que van a divorciarse, una acción de compensación de hasta el 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio, que es el artículo 342-A del Código Civil vigente del Estado de Guanajuato, que es de mi autoría y que me siento muy orgullosa que siga siendo ley y que se implemente en los asuntos de orden familiar. Y otro también que está actualmente en el Código Penal, que es el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, que el tipo penal regula que, bueno, ese delito se da cuando el deudor alimentario incumple parcialmente o totalmente con el cumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. Ese tipo penal también no estaba bien regulado en el Estado de Guanajuato y fue una iniciativa que presenté yo también en su momento en conjunto con una diputada, con la diputada Mayra Enríquez Vanderkamp. Las dos, éramos poquitas diputadas, las dos buscamos consensar con los diferentes con diputados y grupos parlamentarios para que fuera una iniciativa que fuera aprobada en forma unánime por parte del Congreso del Estado. Esas dos leyes, una en el ámbito civil y otra en el ámbito penal, son cosas que yo he aportado como ciudadana salmantina por haber tenido la oportunidad de ser legisladora. Y propiamente en la actualidad, bueno, pues como abogada, yo soy abogada especialista en materia familiar, también litigo en materia penal, precisamente en este tipo de delitos de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar y algún otro tipo de delitos. Y creo que el aporte que yo sigo dando aquí en mi municipio es el seguirme preparando como abogada para cuando yo represente, ya sea hombres y mujeres, porque es en forma indistinta, lo puedo hacer de una forma profesional, que pueda ir a las audiencias y que pueda defender los derechos precisamente de mis clientes en una manera que se conozca las leyes y que tengas un trabajo profesional. Para mí eso es mi aporte y me siento muy orgullosa de ser salmantina. Muy bien, ahora vamos con la licenciada Nora. Tocó el sobre número 2 y la pregunta va relacionada con la sororidad o complicidad. Cuando una mujer en el poder no da resultados, criticarla fortalece la causa femenina o la debilita. Y si tú has guardado silencio alguna vez para no incomodar política o laboralmente. Muy buena pregunta. Pues no, definitivamente que yo creo que la sororidad principalmente es la solidaridad que podemos y debemos tener las mujeres. Y bueno, en este caso, en el ámbito político, pues no tenemos por qué ni juzgarlas ni señalarlas a nuestro mismo género. Debemos tal vez, si es impertinente, inclusive denunciarla, pero con pruebas. Porque hablar nada más por hablar es muy bonito, pero con pruebas evidentes que inclusive si tanto te incomoda ese mal actuar de una persona, pues denúncialo, pero a través de pruebas. Entonces, yo creo que, al menos de mi parte, yo no me tentaría el corazón para decir, mejor me callo, o qué van a decir de mí. No, bueno, si la hizo, que la pague, pero con pruebas. Entonces, respetando mi género, soy sorora y en lo que se pueda, apoyarla para que mejore tal vez esos actuares de ella o de otras personas. Entonces, pues no, jamás yo criticaría ni hablaría por hablar. Yo, ni tan mucho menos ser cómplice, ¿eh? Entonces, yo me porto de manera sorora con cualquiera
con cualquier persona. Pero sí hago énfasis en que, pues no sería cómplice o fallaría. Muy bien, yo le pregunto a usted, querido público, ¿qué pasaría si estas 4 mujeres estuvieran unidas en una administración pública? Yo creo que lo sería bien. Ya las ando candidateando. Después pasen aquí al departamento de publicidad, por favor, para que Yo venía atrás. Muy bien, bueno, vamos con la tercera pregunta, con el sobre número 3, Claudia Martínez, la contadora, que presentó su libro, búsquenlo, pregúntenle dónde lo fueron, aquí está interesante. Bueno, sobre 3, relacionado con el nepotismo, puedes comprometerte públicamente a que ningún familiar, amistad o aliado tuyo ocuparía un cargo público bajo su influencia o en caso de llegar a ocupar un puesto en el servicio de administración pública. Listo. Pues qué feo, ¿no? Qué mal se ve. La verdad es que mal se ve. Gracias a Dios, nuestra presidenta ya ha puesto límite, ya ha puesto iniciativas sobre ese desafortunado, pues, actuar que se ha venido desarrollando a lo largo de la historia de las políticas en nuestro país. Y que si me puedo comprometer públicamente, pues claro, miren, déjenme les platico. Yo tengo una familia muy chiquitita. Mi mamá es la dentista del pueblo de más 50 años, entonces tengo nada más 2 hermanos. Mi hermano es también dentista, mi hermano está en Querétaro. Ahí no hay nada. No tengo primos, ni primos hermanos, ni nada. Mis hijos están muy chiquitos, así es de que si me puedo comprometer públicamente a que ningún familiar o aliado mío, ninguno. Me comprometo públicamente a que ningún familiar, ¿qué dice? Con su influencia pueda llegar a ocupar un puesto de servicio de administración pública, pues me comprometo porque no tengo. Van a crecer, ¿no? Muy bien, no, hombre, este niño ya va a estar del otro. Muy bien, y bueno, vamos a cerrar este foro con la cuarta pregunta del sobre, el número 4, que dice, y es el tema permanencia en el poder. La permanencia, licenciada Nora, de mujeres en posiciones de poder conlleva, obviamente, a transformaciones significativas en la política. Te pregunto, ¿cómo afecta a las mujeres el empoderamiento y cuáles son los retos que enfrenta una mujer en la actualidad? 1 minuto para responder. Muchas gracias, Manuel. Bueno, es una pregunta sumamente interesante que tiene, pues ahora sí que una tela de mucho cortar, ¿no? Yo estoy agradecida con la lucha que ha habido durante todo este tiempo de muchas mujeres que han logrado romper paradigmas para que la mujer pueda crecer, no nada más en lo social, sino políticamente. Y hemos nosotros sido resultado y hemos tenido y logrado estar en espacios políticos que nos permite tomar decisiones en beneficio de la ciudadanía. En esa parte, creo que lo más importante de la permanencia de la mujer dentro de los cargos públicos que logra obtener a través de una elección popular o a través de una designación en el gobierno es tener siempre los pies en la tierra. Es decir, no tener un empoderamiento a tal grado de que se le olvida el por qué llegó al lugar donde está. Y también me parece que sí es importante que la mujer continúe formando parte porque ahí es la equidad justamente en las oportunidades que existen en un municipio, en el estado, en el país. Y cuando está una mujer en un cargo donde se toman decisiones, nuestra visión como mujer es diferente. Les voy a platicar una anécdota. Cuando inicié la administración en el 2018, una de las primeras acciones que tomé fue revisar el presupuesto del DIF y me di cuenta que estaba pues demasiado pequeño su presupuesto, pero además también los salarios de los trabajadores eran muy pequeños. La primera decisión que tomé fue duplicar ese presupuesto. Y entonces se generó verdaderamente una vorágine de acciones en favor no nada más de las mujeres, de hombres, de adultos mayores, de niños, de niñas. Y eso sí posibilitó a que muchos ciudadanos pudieran tener acceso a beneficios tanto de aparatos para poder tener una vida de calidad como de otro tipo de
de beneficios. Esas acciones son, sin duda, algo que sí genera en nuestro sentir tomar esas decisiones, porque pues yo soy madre de familia, soy abuela, y yo sé lo que hace falta en una casa. He sentido en el trayecto de mi vida, pues, altas y bajas, y sé lo que eso significa. Por ello, es tan importante que cuando estás en un cargo tengas empatía con cualquier persona que se te acerca. Empatía significa ponerte en los zapatos de la persona para que puedas tomar una decisión con justicia y con humanidad. Sí creo que vamos en la ruta correcta. Las mujeres tomamos buenas decisiones. Muy bien, bueno, pues nos toca prácticamente despedir el programa. Empezamos pantalla a la derecha o a la izquierda con la licenciada Nora. Un mensaje para la gente que nos vio, la gente que va a ver la transmisión, a la gente que la sigue, la gente que la acompaña en esta transmisión. Pues muchas gracias a la gente que nos está viendo. Muchas gracias por tu interés en escuchar este tipo de temas. Y pues solo invitarlos a que no invisibilicen su participación en conocer verdaderamente este tipo de temas tan importantes como lo es la violencia a las mujeres. Entonces, entre más pues enterados estemos y más practiquemos la no violencia, generaremos menos violencia. La violencia es una escalera, sube, baja, sube y baja, y todo el tiempo está permanente. Pero si aprendemos desde nuestra persona a no violentar a otro, pues ya somos un violentador menos. Entonces, pues la invitación para que estos temas estén activos en su casa y que desde pequeños la familia vaya haciendo cultura para que cuando lleguen hasta ser magistrados tengan esa empatía para poder juzgar todo tipo de violencia de manera correcta, como lo debe decir. Muy bien. ¿Tu mensaje de despedida, Betty? Gracias, muchísimas gracias. Bueno, primero quiero agradecer a tu programa, Manuel, quiero agradecer la invitación, agradezco también a mis compañeras la participación y que todos sus conceptos fueron verdaderamente importantes. Agradezco a todas las personas que están conectadas y que nos están viendo y que nos están escuchando, y que creo que aquí se hizo una gran muestra de lo que significa la sororidad, en poder compartir, en poder dar nuestros conceptos, respetarnos, pero al mismo tiempo enriquecer cualquier opinión que pudiésemos tener. Yo sí quisiera dejar este mensaje en que la violencia debe de tratarse de manera integral, no solamente con apoyos únicamente económicos o únicamente psicológicos. Hay un sinfín de razones y en un contexto muy importante que genera la violencia en una familia. Y eso viene desde la educación de los propios padres. Me parece que en esa parte hay mucho trabajo por hacer. Desde el tema de las adicciones, el tema de la parte económica, que mucho se dice, ¿verdad?, que cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana, y eso es muchas veces parte de la problemática en la violencia. Agradezco nuevamente que nos hayas invitado y espero que nos volvamos a ver en otra mesa tan fructífera como fue esta. Muchas gracias. Muy bien, licenciada Rosario, un mensaje de despedida al programa Tercer Foro Ciudadano. Gracias, gracias. Pues bueno, quiero agradecer a tu programa, Manuel, a Guanajuato en Línea, que bueno, es un programa referente en temas de política actual, en temas de políticas públicas. El hecho de que tú hayas decidido hacer este programa con estas grandes compañeras que han aportado algo muy positivo para las mujeres, mandas un mensaje muy positivo, mandas un mensaje a la sociedad, que también los hombres les interesa hablar de estos temas. Estos temas son importantes que los conozca la sociedad. Y yo sí quisiera dejar una reflexión, porque en este tema que hablamos de los derechos de la mujer,
sí dejar claro, el Día Internacional de la Mujer no se festeja, se conmemora. Eso es algo muy importante que debemos de entender. Segundo, ¿qué es la sororidad? Bueno, hemos hablado mucho de la sororidad. La sororidad es ser empática con otra mujer, pero también estamos empezando a ver la sororidad selectiva. Y eso lo escuché ayer de una senadora de la República, porque a veces ya nada más decimos, sí, nada más soy sorora, pero con mis amigas. Hay que ser sororas con todas las mujeres, no hay que ser selectivas, porque entonces dejamos de ser sororas. Entonces, no hay que buscar ser sororas con todas las mujeres. Y como tercero, sí decir algo importante, mujeres, las mujeres que sean víctimas de algún tipo de violencia, de cualquier tipo de violencia, busquen siempre tener una red de apoyo en su familia. Siempre deben de buscar tener a una mamá, a una amiga, a una tía, a una prima, que sea su cómplice, que las escuche. Para cuando ustedes estén en una situación complicada, busquen esa red de apoyo que las ayude a denunciar. No se queden, mujeres, en lugares donde son víctimas de cualquier tipo de violencia, física, psicológica, económica. Cuando la mujer deja esos lugares, esos entornos de violencia, la mujer se vuelve libre. Y las mujeres debemos de ser libres. Y eso es algo bien importante que debemos de trabajar. Y sobre todo, mandar ese mensaje a otras mujeres. Cuando vemos que una mujer está siendo víctima de algún tipo de violencia, hay que ayudarlas a orientar, sobre todo las que somos conocedoras un poco más de los derechos, porque hemos estado en alguna función pública, porque somos abogadas, porque hemos estado en alguna asociación que apoya a mujeres. Hagámoslo, no nos quedemos calladas. Así se construye el futuro mejor de las mujeres, cuando entre todas nos apoyamos y salimos adelante. Y agradecerte finalmente, Manuel, por este espacio, porque tú nos comentabas que había muchos espectadores viendo este programa y que lo han estado viendo. Qué bueno que hemos podido llegar a visualizaciones, que nos hayan escuchado. Pero sobre todo, lo más importante es que las cuatro hemos contribuido desde nuestra perspectiva, desde nuestra experiencia, aportar algo positivo para las mujeres. Y de eso se trata este programa. Fue un conversatorio y cada una de una experiencia, de un punto de vista diferente. Y yo estoy segura que todas las que están aquí, que escuchamos, todos los que nos vieron, escucharon, hicieron clic con algo que dijimos nosotros en especial y les despertamos un interés a las mujeres que a lo mejor no estaba despierto. Recuerden que las mujeres, como el lema que dice nuestra Asociación Mexicana de Mujeres, de AMEXME, es solas, invisibles, unidas, invencibles. Muchas gracias. Yo creo que se refleja Sí. en la cantidad, infinidad de comentarios. El objetivo de este foro se logró. Desafortunadamente, una disculpa a toda la gente que no los puedo leer, rompemos la dinámica. Tengo muchísimos también de WhatsApp. Les agradezco las porras a mi persona, a mi proyecto y a las foristas. Bueno, concluimos con la contadora Claudia Martínez para después cerrar este foro con mi opinión y mi conclusión sobre el tema. Adelante, contadora. Muy bien, voy a ser muy breve, Manuel, porque de verdad me da muchísimo gusto que haya sido ejemplo de perseverancia, de honestidad. Te lo he repetido muchas veces y se ha visto reflejado en el crecimiento constante y exponencial de tu programa. El profesionalismo con lo que lo has manejado es impresionante y de verdad mis respetos para ti. Y para cerrar, lo que a mí me gustaría aportar es que hay muchos discursos, podemos decir muchas palabras y tenemos que saber el poder de nuestras palabras. Y ese poder tan fuerte tiene que aterrizarse en acciones, porque las palabras se las lleva el viento, pero es más fácil poner el ejemplo y cambiar el mundo solamente es con acciones. Podemos decir, podemos desear, podemos soñar, pero si no actuamos, si no cada uno actúa desde su responsabilidad, como bien lo decía, a mí me gusta hablar mucho de sociedad. Si no nos responsabilizamos de lo que a nosotros nos corresponde con acciones, este mundo va a seguir igual. Y cada uno tenemos nuestra responsabilidad en nuestra persona, en nuestra familia, en nuestra comunidad. No tengamos miedo de actuar. Si pensamos algo que está bien hecho, actuémoslo. Demostrémoslo. Porque es muy bonito decir discursos, pero es muy difícil tomar acción sobre lo que decimos. Muy bien, muchas gracias. No me despido sin antes invitarlos a nuestro próximo foro estatal, el próximo sábado 11 de abril.
con los presidentes estatales de los partidos del estado de Guanajuato. No les digo quién porque todavía no me confirman, pero ya están cordialmente invitados. El próximo foro será con los presidentes estatales de los partidos políticos aquí en Guanajuato. Y bueno, mi conclusión y opinión sobre el tema, si me lo permiten, el artículo, querido auditorio, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas gozan de derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. En mi opinión personal, ante la aprobación de las nuevas reformas sobre el tema de género, si estas van en contra de la esencia de la Constitución de 1917 y si algún artículo reformado no se justifica como beneficio para la sociedad, es una reforma viciada de nulidad, es decir, que puede ser considerada ilegítima o inválida desde su origen. Me pregunto, ¿por qué no se respeta y se aplica lo dicho en la Constitución? Hoy es delito ser hombre. Llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos y ser parte de este espacio. Hasta la próxima. Soy Manuel Ortiz.